Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de Arcosauria. Arcosauria es un grupo que incluye a los cocodrilos y a los dinosaurios. Está dentro de un grupo mayor, de un STEM group, Arcosauromorpha, que tiene varios fósiles más los arcosaurios. Recuerden que Arcosauromorpha sería el grupo hermano de Testudinata. Dentro de Arcosauria tenemos dos grandes linajes. Un linaje Crurotarsi que va a dar lugar a los Cocodrilia, a los Crocodilia, no es Cocodrilia, es Crocodilia. Y el otro linaje grande es Ave Metatarsalia, que van a dar lugar a los pterosaurios y a los dinosaurios, inclusive con sus descendientes actuales, las aves. Estos dos grandes linajes, vamos a ver ahora básicamente las características de Arcosauria, o sea, por qué estos dos grandes grupos son monofiléticos, y luego vamos a ver a los Crurotarsi, que es el grupo que va a dar a los Crocodilia. Arcosauria tiene varias características, estas que estamos viendo aquí, que las vamos a mirar con un poco más de detalle. Hay una fenestra mandibular que está presente. La fenestra mandibular, aquí tenemos la mandíbula formada por varios huesos, o sea, tenemos el dentario, tenemos el angular, el coronoides, el esplenial, el articular, aquí en esta parte, que es una característica de todos los saurópsidas y de todos los amniotas, excepto los mamíferos, el crown group mamífero que tiene solamente el hueso dentario. Pero acá hay una fenestra mandibular que es muy notoria y está presente. Los dientes son con implantación tecodonte. Ya habíamos visto que Arkelosauria tenía implantación tecodonte, o sea, las tortugas comparten este carácter. La dentición es muy poderosa y los dientes son por lo general unicuspidados. El corazón tiene 4 cavidades, casi totalmente divididas. O sea, hay 2 aurículas y 2 ventrículos. Pero hay una conexión, el foramen de Panizza permite la circulación, la mezcla de sangre venosa y arterial. Ahora, este foramen de Panizza que tienen los arcosaurios, no todos los arcosaurios, porque las aves tienen el corazón completamente dividido. Esto lo tienen principalmente los crocodilia. Tiene que ver con una adaptación a vivir sumergidos. Porque en el momento que están sumergidos, la circulación pulmonar, que no la está utilizando, es una carga para el corazón, porque tiene que hacer pasar la sangre por la parte pulmonar con vasos muy finitos y por lo tanto elevar mucho la presión. Entonces este foramen de Panizza lo que hace es un shunt, un cortocircuito, para hacer que de un ventrículo pase al otro y directamente la sangre haga un solo circuito. Esta característica también la comparten con otros animales que se sumergen en el agua, por ejemplo, con ballenas o con delfines y algunas focas. O sea, quizás no sea un carácter primitivo el conservar este foramen, sino es una adaptación peculiar para poder permanecer bajo el agua durante mucho tiempo. Los huevos tienen cáscara calcárea, como en Arkelosaurio, pero acá está formado de calcita. Recuerden que los huevos de los lepidosaurios es correoso, de muchas tortugas también es correoso, y los huevos de mamífero también son correosos. ¿Qué huevos de mamífero? Los del ornitorrinco. Pero los huevos con cáscara, tal cual el de las aves, es característico de los arcosauria y de las aves en particular.
Ya habíamos dicho que los embriones tienen carúncula córnea y la respiración que está producida principalmente por estos músculos que no es el diafragma, sino que lo que hacen es mover un gran hígado, lo mueven hacia atrás y hacia adelante, haciendo las veces de un diafragma. Recuerden que el diafragma, el músculo diafragma, lo tienen únicamente los mamíferos. Entonces aquí, además de los músculos costales, tienen una respiración análoga a la diafragmática. Tienen otras características que comparten, ¿no es cierto?, procesos uncinados en las costillas. Los procesos uncinados en las costillas lo que hacen es que las costillas emiten un proceso posterior que hace que una costilla se apoye con la otra, haciendo una caja torácica sólida y bien compacta. Esta es la que no le permite respirar fácilmente, ¿no es cierto?, con la respiración intercostal que es típica en los otros, y por eso requieren esta respiración de tipo abdominal distinta. Pero estos procesos uncinados que tienen tanto los cocodrilos como los dinosaurios, a las aves le ha servido mucho porque gracias a eso han podido insertar los fuertes músculos del vuelo en la caja torácica y hacer una caja torácica firme. Así que los procesos uncinados a las costillas aparecieron mucho antes que el vuelo, pero fue una condición necesaria para poder tener los músculos del vuelo. Entonces, acá tenemos un resumen de los fenestre mandibular, los dientes tecodontes, corazón con 4 cámaras. Aquí tenemos los tipos de dientes, este sería el tipo de diente de tecodonte, pero además tienen otras características que son de comportamiento. Por ejemplo, el órgano de Jacobson está reducido o ausente en los adultos. La olfacción no es la característica más típica de los arcosaurios. Los huevos, ya hemos dicho, tienen albumen. Eso es una diferencia muy particular. Aparece la clara. La yema es el saco vitelino, pero la clara es una novedad, el albumen. La nidificación es compleja y hay cuidado parental. Tanto los crocodilia como las aves, y también se sabe de los dinosaurios fósiles, etc., hacen nidos complejos que tienen inclusive gradientes de temperatura, etc., y hay un cuidado parental importante, tanto de los cocodrilos como de las aves. La laringe es capaz de producir vocalizaciones, tienen cuerdas vocales. Recuerden que los lepidosauria, excepto los gecota, no hay vocalizaciones por cuerdas vocales, puede ser por expiración de aire, pero no por cuerdas vocales. En cambio, en las aves está muy notorio, pero en los cocodrilos también hay vocalizaciones. Entonces, Arcosauria está compuesto por el grupo de los Crurotarsi y Ave metatarsalia, que es un stem group que contiene los muchos fósiles que van a dar lugar a los cocodrilos, y el taxón Crocodilia, que es el crown group. Los Crocodilia es el único grupo sobreviviente de los Crurotarsi. Los Crurotarsi han sido muy bien estudiados por Diego Paul, por ejemplo, un especialista en este grupo. Los Crocodilia es el grupo actual más cercano a las aves, pero como vemos está en una línea evolutiva muy diferente a los de Ave metatarsalia. Actualmente hay muy pocas especies, pese a que como fósiles realmente han sido muy diversificados. Actualmente hay solo 23 especies en todo el mundo, distribuidas en los trópicos y subtrópicos. Entonces, en una sola lámina podemos poner todas las especies de Crocodilia que conocemos. El grupo de estos de los arcosauromorfa ha dado animales muy grandes y han sido los depredadores terrestres más grandes que han habido. Fíjense, está Saurosuchus, Deinosuchus, con esa longitud, 10, 11 metros. Miren lo que eran realmente los cráneos de estos super cocodrilos.
Y aquí tenemos una comparación desde lo que puede ser un caimán, este alligator mississippiensis, del tamaño de los caimanes que tenemos nosotros. Actualmente el Crocodylus porosus, que es el cocodrilo de agua salada, es el cocodrilo viviente más grande que hay, y todos estos son reconstrucciones de algunos grupos fósiles, Purosaurus, que estaba en Brasil, Purosaurus brasiliensis, que llega a ser el más grande. Piensen que quizás haya sido un predador más grande que un Tyrannosaurus, por ejemplo. En los cocodrilos actuales llegan a tener unos 7 metros y 1 tonelada de peso. Acá tenemos un cocodrilo de río, pero realmente los más grandes son los cocodrilos de agua salada. Este cocodrilo que vemos acá, un poco están haciendo un truco fotográfico, la gente de atrás está bastante más atrás para que el cocodrilo parezca más grande. Hay muchas características que tiene el taxón Crocodilia, como por ejemplo el cráneo esculturado. Vamos a ver algunas de estas características de los Crocodilia actuales. El Crown Group. El cuerpo alargado, grande, cola y hocico largos. Y el cráneo esculturado. Esculturado significa esta esculturación que tiene en la superficie. No sabemos muy bien, quizás sea para disminuir peso, quizás para darle fortaleza estructural. Son diápsidos. Esta es la nariz, este es el ojo, estas son las narinas, esta es la fosa temporal inferior y esta es la fosa temporal superior, que puede estar más o menos reducida la superior porque los huesos se cierran, pero la fosa siempre está presente. Las narinas son dorsales y los ojos también son dorsales porque es una adaptación típica estar en el agua. Hay un paladar secundario, acá vemos una vista ventral del cráneo y este es un corte a nivel sagital en donde podemos ver el pasaje del aire. Este pasaje está formado por el premaxilar, maxilar, palatino y pterigoide, y acá tenemos las coanas internas y acá tenemos las narinas, acá es la narina y la coana, y este sería el pasaje del aire. Gracias a una válvula que tienen aquí, pueden respirar al mismo tiempo que comen, porque la válvula permite separar la boca de... Miren, esta es la válvula. Aquí tenemos un cocodrilo, esta es la lengua, y fíjense cómo tienen arriba de la lengua se ve esa válvula que cierra herméticamente las coanas para que puedan seguir respirando. Y ahí tienen, fíjense, la laringe con la cual pueden emitir sonidos, ¿no es cierto?, que está por detrás de esa válvula. Entonces, cuando cierran esa válvula, no entra agua, porque piensen que los cocodrilos no tienen no tienen labios, por lo tanto la boca se les llena de agua y además tienen que comer en el agua. De esta manera, miren cómo el aire pasa desde las narinas hasta los pulmones, inclusive cuando el cocodrilo tiene la boca abierta. Además de las escamas córneas, que son gruesas, tienen osteodermos por debajo de la escama. Osteodermos son huesos dérmicos que son los que hacen estas excrescencias y están formadas por hueso dérmico. Y miren, aquí están haciendo una disección en donde se ve la piel y los osteodermos. Miren cómo estos osteodermos, que están recubiertos por las escamas, son de hueso y hueso muy vascularizado. Esa vascularización es la que le permite, cuando se asolean los cocodrilos, a acumular calor o a captar el calor gracias a estos osteodermos, hacer que la sangre se caliente y caliente el resto del cuerpo. Por lo tanto, la heliotermia de los cocodrilos es muy eficiente y ellos están en el sol, tomando sol, absorbiendo calor. Cuando absorben demasiado calor, se meten al agua. Pero tienen un sistema
de calefacción realmente muy eficiente gracias a estos osteodermos, que además le dan una protección mecánica también, por supuesto. En las patas las patas anteriores tienen 5 dedos, pero las patas posteriores tienen 4 dedos. ¿Recuerdan? A la inversa que los anfibios. La hendidura cloacal es longitudinal. Recuerdan que en los lepidosaurios la abertura cloacal es transversal. Como son ovíparos, todos son ovíparos, tienen cuidado parental y la determinación del sexo es por temperatura en todos los crocodilia hasta donde se corona, pero siempre se ponen huevos en nidos complejos hechos de materia vegetal, y esta materia vegetal, por la putrefacción de la materia vegetal, producen calor y por lo tanto hay un gradiente de temperatura desde la parte de la cobertura, que generalmente es bastante caliente, más el calor del sol hace que se produzca la fermentación y se produzca calor y se mantiene la humedad de los huevos. Puede haber en la tierra, como una tortuga, pero hay nidos en montículos, estos de Alligator mississippiensis, piensen que son tan elaborados como los nidos de las aves, porque tienen un comportamiento social complejo y gracias a esa comunicación por sonidos hay distintas clases de vocalizaciones. Por ejemplo, hay un sonido de advertencia que se produce con la nariz. También hay una comunicación entre los neonatos, hay una comunicación entre los neonatos dentro del huevo y los padres para indicar si están bien. Hay comunicación entre los neonatos dentro del huevo y cuando eclosionan también se comunican con los padres diciendo vengan a buscarme, llévenme al agua, etc. O sea, la comunicación es bastante compleja gracias a los sonidos. Y en los adultos, por ejemplo, la comunicación entre los sexos, aquí están produciendo una gran vibración adentro del agua, de los pulmones, y estas vibraciones de baja frecuencia realmente se transmiten muy bien por el agua, y estas permiten tanto cuestiones de territorialidad como atracción de la pareja, etc. Los cocodrilos son simpáticos también, ¿no es cierto? Tienen una mordida terrible y estos dientes permiten atrapar las presas, pero no trocearlas, no cortarlas. No es como los dientes de un tiburón blanco que son aserrados y ese aserramiento hace como un tramontina y cortan cuando muerden. No, estos son pinchos, entonces simplemente no pueden cortar fácilmente. Para cortar lo que tienen que hacer es girar el cuerpo. Hay muchos shows en donde muestran estos encantadores de cocodrilo que alguna vez se equivoque. Fíjense lo que le pasa a este. Lo que tiene que hacer es tocar la boca y sacar la mano. Y a veces le falla. Y en el momento que falla, el cocodrilo le agarra el brazo y entra a girar, que es la forma, girar todo el cuerpo para sacar el pedazo. Es terrible cómo le quiebra el brazo un cocodrilo de semejante tamaño. Esta es la forma de que un cocodrilo en la naturaleza puede sacar trozos de una presa. Hay algunos que son idiotas, los idiotas son como las piedras, no se acaban nunca. Aquí lo entró a morder y gracias a Dios que han podido frenarlo para que no entre a girar el cocodrilo. Y aquí tenemos otro caso que fue uno que está en una granja de cocodrilos, y estos son cocodrilos nilóticos. Uno lo agarra
entre varios lo toman y lo llevan adentro del agua. Bueno, pero esta característica de morder y girar es algo típico en todos los cocodrilos, ¿no es cierto?, para sacar los pedazos. Por eso este dentista manco tiene grandes problemas para atender a su paciente. Hay muy pocas especies, hemos dicho solamente 36 especies actuales, que se dividen en tres grandes grupos: Alligatoride, Crocodilide y Gavialide. Y estos son los géneros actuales de los cocodrilos. Y estos tres grupos, Gavialide, Alligatoride, Cocodrila, no se está muy seguro si Gavialide es el grupo más primitivo. Aquí vemos que Alligatoride parece ser el grupo más primitivo. Hay alguna discusión de la posición de estos tres grupos, pero el resto de las relaciones está más o menos bien determinada. Crocodilide tiene el hocico en general más largo, y miren desde afuera que el cuarto diente inferior se lo ve cuando tiene la boca cerrada. En cambio, en los aligatores y caimanes, que son los de América, el diente está escondido porque está adentro de un socket, adentro de un alveolo de la mandíbula superior. Y los gaviálides, que son inconfundibles porque tienen un hocico muy largo y estrecho. Y esta es la distribución de los crocodílides aquí en oscuro, todo en África, los cocodrilos de mar en Australia y en esta zona, y hay algunos crocodílides en las Antillas y el norte de Sudamérica. En cambio, los alligatorides son exclusivamente de América, excepto por una especie que hay en China, Crocodylus sinensis, y los gaviales se encuentran únicamente en India. Bueno, aquí tenemos las diferencias de los hocicos entre las tres familias, Alligatoride, Crocodilide y Gavialide, la diferencia de forma de los hocicos y la diferencia que tienen entre Crocodilide y Alligatoride de los dientes. Los gaviales se encuentran exclusivamente en el sureste asiático, en el Ganges, en el Brahmaputra y en estas islas. Los gaviálides tienen el hocico muy largo y delgado, son piscívoros. El hocico es muy característico, no tiene demasiada fuerza la mordida. Ese hocico largo le permite moverlo rápidamente hacia los costados en el agua para capturar los peces. La familia Crocodilide específicamente tiene una distribución circuntropical, y los marinos, que son de la zona australásica, tienen glándulas salivales modificadas para excretar las sales y son los más grandes. Teníamos que el cuarto diente es visible cuando la boca está cerrada, porque acá hay una escotadura, no hay un socket como en los alligatorios. Esta es la distribución de los crocodílides. Miren, se encuentran en el norte de Sudamérica y en Centroamérica, en las islas. Por supuesto está el cocodrilo del Nilo y varias otras especies de cocodrilos en África, y sobre todo los cocodrilos de agua salada, que también es del mismo grupo de los crocodílides, que se encuentran en toda esta región de Australasia. La familia Alligatoride, en cambio, que es la familia americana, con el cuarto diente en el alvéolo, y esta es la distribución, pero es el género alligator o alligator, se encuentra en Estados Unidos, pero la otra especie de alligator se encuentra en China, en el río Yangtze. Es algo sumamente extraña esta distribución tan disyunta. Y en Centroamérica y Sudamérica se encuentra el grupo de los caimanines, de los caimanes, en donde tenemos caimán Melanosuchus y Paleosuchus, y particularmente en el sur nosotros tenemos dos especies de caimán. En el norte, entonces, en Alligatoride tenemos Alligator mississippiensis
que se encuentra en el sureste de Estados Unidos. Alligator sinensis, que es muy parecido pero se encuentra en China. Y nosotros tenemos el género caimán, que es el que tenemos en nuestro país. En nuestro país tenemos dos especies, el yacaré ñato, que es caimán latirostris. Fíjense, el hocico es corto y relativamente ancho, no se ve el cuarto diente, y el caimán yacaré, en donde el hocico es más afinado que en el caso del caimán ñato, y el ancho del hocico a la altura de los ojos, ese ancho es más corto que este largo. En cambio, en el caimán, en el yacaré ñato, este ancho tiene la misma distancia que el largo del hocico. Y las distribuciones de estos dos es mucho más que la Argentina. También están en Paraguay, en Bolivia y en Brasil, los dos grupos. Y aquí se pueden ver las distribuciones tanto de caimán yacaré, el yacaré overo, como caimán latirostris, el yacaré ñato. Y hay muchas características, ¿no es cierto?, que permiten diferenciar las dos especies de caimán que tenemos en nuestro país. Les aconsejo que vean una charla que hemos tenido sobre cocodrilos con la gente de los criaderos de cocodrilos de Paraná. Carlos Piña es un especialista en cocodrilo. El siguiente grupo de los arcosaurios que vamos a ver será el de las aves y en otro video. Chau, chau. Chau, chau.